Buenas noches, estimados seguidores y seguidoras de la página de Treviño Escritura. Nos encontramos en esta ocasión con una invitada muy especial. Ella es de México, es una directora de cine. Y esta entrevista la realizamos con ocasión del Hype Festival Arequipa 2023, que se va a realizar del 9 y 12 de noviembre en la ciudad de Arequipa, una fiesta en letras que va a congregar escritores, literatos, periodistas y demás. Natalia, bienvenida al programa. Gracias. Natalia Beristain es directora de cine mexicana. Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica por su cortometraje titulado Peces Plátano, estrenado el 2006. La directora consiguió el premio al mejor cortometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Trabajó como directora de casting y productora antes de debutar como guionista y directora de largometrajes. Su primer largometraje fue No quiero dormir sola del 2012, cinta que también fue premiada como mejor largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia del 2012 y en el Festival de Cine Mexicano de Durango. Fundó su compañía productora Chamaca Films, que ha producido series, películas y cortometrajes mexicanos. Su segundo largometraje fue la reconocida cinta Los Adioses, estrenada en 2017, por la cual fue nominada en la categoría de Mejor Dirección durante los premios Ariel del 2018. La película también recibió un galardón en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La directora de cine mexicana ha colaborado en varios episodios de la serie Luis Miguel de Netflix, así como en la serie Historia de un crimen, Colosio. En 2021 estrenó su tercer largometraje titulado Ruido, película que aborda el tema de las mujeres desaparecidas en México, la cual generó un amplio debate y fue la cinta con más producciones en Netflix durante su primera semana de estreno. Bien, quisiera iniciar esta entrevista consultándole a Natalia precisamente sobre la realización de esta película. Tengo entendido que se trabajó con colectivos, incluso en la película podemos ver las fotografías de personas que realmente desaparecieron y se nos muestra la cifra de que en México hay más de 100.000 personas desaparecidas. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre este panorama y sobre los orígenes de esta película? Pues Ruido es una película que empezó a pensar hace más de 10 años. Creo que no la hice en aquel momento porque quería que esta narrativa del país cambiara, mejorara. Sobre todo, que toman en sus manos la búsqueda de los suyos y las suyas y los familiares de otras familias también. Entonces eso, en 10 años hubo una investigación larga, profunda, tanto en campo como en todo aquello que pudiéramos leer, escuchar, observar. Y pues creo que surge también de entenderme como una madre mexicana preocupada y dolida por el país que me toca habitar, por el futuro que vislumbro para las nuevas generaciones, mi hija incluida, y porque encuentro en el cine una herramienta también para acompañar y para sumar a este trabajo colectivo de búsqueda de justicia, dignidad y paz que esta parte de la sociedad civil lleva a cabo desde hace tanto tiempo. Claro. En un artículo aparecido en la revista Vogue que usted escribió, le invitaron para escribir, y allí comenta usted: jamás me detuve a preguntarme qué significado o complicaciones habría de fondo en filmar la historia de una madre que busca a su hija desaparecida, mientras que la realidad del rodaje sería una hija dirigiendo a su madre.
Y eso lo ha comentado también en otras entrevistas de medios internacionales. Usted trabajó con su madre, quien es la protagonista también de esta película. ¿Cómo fue ese trabajo en algo un poco familiar, también profesional? ¿Cómo se llevó a cabo esta relación para la realización de esta película? Pues bueno, creo que empezaría por decir que mi madre, Julieta Gurrola, es actriz de toda la vida. A diferencia de otras personas, otras mujeres a las que lo convocamos en Ruido que no son actrices, o en el caso de la aparición en pantalla, actrices naturales, pues, como las colectivas de búsqueda que aparecen en la película, Kenia Cuevas, una activista trans muy importante aquí en México, o Jimena González, poeta. Ellas no son actrices, pero aparecen en Ruido, en personajes muy específicos que tienen que ver con sus contextos. En el caso de Julia, de la protagonista de la película, es interpretada por Julieta Gurrola, mi madre, pues con una trayectoria gigantesca, sobre todo en el teatro, mucho en la televisión, pero sobre todo en el teatro y en el cine. Y al final creo que, pues, que se mezclan como todas las líneas que nos unen. Pues yo, como persona y como directora, si alguna inclinación tengo hacia temas sociales, pues tiene que ver con haber sido educada por las personas por las que fui educada, principalmente mi madre y mi padre, por la lucha social que crecí viéndoles hacer, que sigo viéndoles hacer en su cotidianidad. Y por otro lado, como directora, pues tener el gozo y el honor y el reto de bordar un personaje de esta hondura, de esta como caída, descenso a los infiernos en los que se mete Julia, de la mano de una actriz de la talla de Julieta, ¿no? Entonces, pues era como un poco todo entrelazado a la vez, lo personal con lo político, con lo profesional, con aquello que nos mueve y nos conmueve muy en el fondo del corazón, y ahí está Ruido como resultado, ¿no? Claro. Un tema particular que aborda también de manera mínima en la película Ruido es la desaparición de periodistas. En este caso es una periodista que colaboraba con la protagonista y que termina también siendo desaparecida. También es parte de la realidad de México, ya que México es uno de los países donde más periodistas desaparecen a nivel latinoamericano, particularmente en Tijuana. ¿Puede comentarnos un poco más acerca de este panorama? ¿Cómo decidió incluir esta escena? Pues porque que viene de que, si bien yo entiendo Ruido como una película cuyo eje o cuya columna vertebral es la búsqueda de una madre por su hija desaparecida, para mí la película no se entiende si no es por las otras redes que Julia va bordando con otras mujeres que son atravesadas por otros contextos, por otras luchas, por otras necesidades, por otras búsquedas. Y una de las líneas más importantes que Julia teje es esta relación con Abril, periodista que decide acompañar su caso y seguirla, pues no solo de cerca, sino a la par, pues. Y sin duda que está absolutamente basado en esto que nombras, en México ser uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Desgraciadamente no solo en Tijuana, en el norte del país, esto ya sucede en varias latitudes. No es solo una cosa fronteriza, pues. Y así como está el tema de la desaparición de periodistas, está también la trata de personas, está también el narco, está el Estado fallido, la impunidad, la corrupción, porque creo que todo eso al final, los feminicidios, al final siento que está todo muy entrelazado, que en este país por lo menos está todo tan hecho un marasmo, es como si fuera una bola de hilos
que ya es imposible como sacar y empezar a desmadejar. Y por eso también es tan complejo encontrarle una salida, ¿no? Entonces, sí, sin duda se aborda esta temática alrededor de lo letal que es hacer periodismo en México, pero, insisto, viene entretejido con otras cosas que también dan pie pues, al horror que se vive hoy día en este país, ¿no? Claro, no solo en México, ¿no? Sino también es el panorama de toda América Latina. Argentina, junto a México, Perú, tienen los más altos índices de mujeres desaparecidas. Las personas desaparecidas son principalmente mujeres en esos países, en el panorama latinoamericano. Y claro, sus películas, como usted comenta, tienen un carácter reaccionario, de denuncia social, no solo es el ruido, sino también en las anteriores películas, No quiero dormir sola, y también Los adioses. ¿Usted considera que el cine actual debe abordar las problemáticas sociales? Es decir, usted comentó en algún artículo que cree en el cine como un poder transformador. Sin embargo, durante las últimas décadas estamos viendo que cada vez más abunda el cine de entretenimiento. Cada vez más aparecen contenidos, series que, por otro lado, sexualizan a la mujer. ¿Qué opina usted de todo eso? Híjole, pues creo que hay demasiadas aristas en todo lo que acabas de nombrar. Bien, yo creo que hay ahí una posibilidad transformadora, como pues al parecer ya dije antes. También es otras cosas, también es escape, también es la necesidad de desconectar, también es la necesidad de conocer otros mundos y otras latitudes desde un lugar mucho más ligero, y eso también está bien, también me parece que es importante, también me parece que abona a un lenguaje colectivo. Insisto, pues el cine no es una sola cosa, ¿no? Que ha habido narrativas y prácticas desde que el cine existe a la fecha, en donde se ha sexualizado, objetivizado, explotado, como reducido a la figura femenina, o a las figuras femeninas, pues, porque también pensar que existe un solo patrón, pues es como corto de miras, sin duda, pero pues también creo que por eso estamos en un momento en las narrativas audiovisuales donde no es casualidad que cada vez hay más mujeres dirigiendo. Creo que sin duda responde al momento, al contexto histórico social que nos toca habitar globalmente, pero por suerte habemos más mujeres dirigiendo, no porque crea que mujeres dirigiendo tenemos que contar solo historias de mujeres o que las contemos mejor, pero por lo menos había un punto de vista del mundo que estaba faltando, ¿no? Cuando pensamos en que más o menos somos 50% mujeres, 50% hombres, por dejarlo solo en como los géneros conocidos, pues, o más usuales, pues si solamente había hombres dirigiendo, había una parte del mundo que no estaba siendo narrada. Y eso creo que por suerte no por suerte, por herencia y por un trabajo constante, empieza a tener mucho más presencia, ¿no? Está haciendo enojar a mucha gente. Si tienes que ir... Algo que me llama la atención es el hecho de que en sus películas el protagonismo está enteramente en la mira de la mujer, ¿no? Usted, a través de su cine, trata de darle voz a la mujer en general. Sin embargo, los varones aparecen en ocasiones como una sombra incómoda y en ocasiones como los antagonistas, ¿no? Si podría decirlo así, o en todo caso ausentes, ¿no? ¿Por qué retrata de este modo los varones en sus películas? Pues es una buena pregunta. Creo que me tengo que detener y como analizarlo en terapia, pero por ahora es más, pues creo que al estar el foco en ellas,
ellos resultan, digo, hablando creo que más bien de No quiero dormir sola y de Ruido, porque Los adioses creo que al final es, si bien es la historia de la escritora mexicana Rosario Castellanos, para mí es una historia que se cuenta a partir de la relación que tiene con Ricardo Guerra, y yo no sé si lo llamaría el antagonista. Creo que justo lo que intentamos plantear es que en una relación amorosa, siempre en una relación amorosa más o menos en cánones no extralimitados o hiperviolentos, pues creo que siempre hay víctimas y victimarios, ¿no? No creo que se tratara de que ella era quien lo padecía todo y él el que lo infligía todo, ¿no? Pero bueno, en No quiero dormir sola, por supuesto que creo que es más la ausencia de la figura masculina, la ausencia del padre, la ausencia del hijo, pero es esa ausencia la que une a estos dos personajes protagónicos femeninos, a esta vieja y a esta joven madre, hija, que ante la ausencia de la figura masculina que las une, se encuentran la una a la otra. Y creo que en Ruido es más, se vuelve más abstracto. Es quizá pensaría que el antagonista es el Estado que gobierna o el Estado omiso que por lo menos en este país impera hace muchos años. Y ese Estado, por supuesto, creo que una de las lecturas que podemos darle pues está absolutamente ligada a un sistema patriarcal, ¿no? Entonces creo que esto, como para resumir, que en cada película la figura masculina tiene distintas como aristas y distintos lugares en donde entro a ellos, pero creo que es más como por rebote de quiénes son ellas. Por ahí. Hablando de su anterior intervención acerca de las posibilidades y oportunidades que tienen las personas que hacen cine, creativa que existía con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el programa parece no ha mejorado. ¿Qué opina usted de las políticas culturales que se han venido implementando en su país, de la política cultural y particularmente su rubro, que es el cine? Pues no, desde mi muy particular punto de vista, el panorama cultural, cinematográfico en México está sufriendo uno de los peores reveses que ha vivido en muchos años. Fideicomisos y fondos importantes con los que se producía cine en este país han sido cortados o manipulados para que las cantidades sean cada vez más pequeñas y sea más difícil acceder a los fondos. Creo que se puede ver, siempre hay un anuario que saca el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía de México. Saca un anuario cada año donde pues hay una lectura muy vasta de lo que sucedió ese año a nivel nacional en el cine, y creo que sin entrar en detalle, tú puedes ver la cantidad de películas que se han producido desde que el supuesto gobierno de izquierda entró en este país, y hay una reducción drástica. Yo creo que hay una política neoliberal como no nos hubiéramos imaginado, en donde la cultura es tratada como un privilegio y no como un derecho. Entonces, no, desde mi muy particular punto de vista, no estamos pasando por el mejor momento. Bien, para terminar un poco la entrevista, no quisiera olvidarme de la película Los adioses, que ha sido ampliamente elogiada, y particularmente por su fotografía, aparte de su narrativa, ¿no? Y el rescate de este personaje, por su fotografía y la parte de dirección de arte es muy artística, pero también tiene ciertas características literarias. Quisiera hacerle dos preguntas en una sola. Primero, ¿cuál es su relación con la literatura? ¿Cómo es la Natalia Beristain y actora?
Y por otro lado, ¿cómo ha sido el trabajo de fotografía y dirección de arte en esta película? Eh, Soy una buena lectora. No diría que soy la lectora que me gustaría ser, pero soy una buena lectora. Tuve una educación, de ver a mis padres siendo unos ávidos lectores. Mi padre tuvo un club de lectura durante 25 años, donde todos los sábados, no importaba lo que hubiera sucedido el día o la semana, él estaba ahí sin falta en este club de lectura, que además fue creciendo y que se volvió como un ritual en su vida muy importante, en donde las personas iban y leyeron todos los clásicos que te puedas imaginar y llevaban y proponían, y yo crecí viendo eso. Entonces, la literatura es una parte fundamental en mi vida. Ahora creo que de las cosas que más orgullo me dan en este momento de mi vida es ver a mi hija agarrar un libro tras otro y devorárselos, y ver cómo se sumerge en la página. Y creo que por ahí salió un poco la pulsión de Hacer los Adioses, que es pues una película inspirada en la vida de Rosario Castellanos, esta escritora mexicana brillantísima y poderosísima, a la que tengo que reconocer que no había leído del todo para cuando intuí que quería hacer una película sobre su vida. En México creo que la enseñanza literaria depende, pero pues en general como que nos queda de ver. México no es un país muy lector, desgraciadamente. No hay una política cultural que acompañe el generar nuevos lectores. Pero bueno, en la escuela, en la prepa, me dejaron leer a Rosario Castellanos, me dejaron leer Balún Canán, y me acuerdo que la leí, no la recuerdo como algo que me haya atravesado en aquel momento, pero años después, cuando me pongo a pensar, después de terminar No quiero dormir sola, qué es lo siguiente que quiero hacer, sé que quiero hacer una película que responda o que busque responder a varias interrogantes que me atravesaban en aquel momento y que tenían que ver con qué significa ser mujer, con qué significa si ser mujer está determinado por el contexto histórico, cultural, político, social que te toca atravesar en tu época, sobre la maternidad de alguien que trabaja. En fin, tenía como muchas preguntas existenciales, personales en aquel momento. No encontraba del todo cómo darles cauce y por casualidad me topé con Cartas a Ricardo, que es la publicación que tanto Ricardo Guerra como Gabriel Guerra, el hijo de Ricardo y de Rosario, hacen de la correspondencia entre Rosario y Ricardo a lo largo de sus varios años de relación amorosa y de relación intelectual también. Y la mujer que encuentro en esas cartas es una mujer con la que conecto inmediatamente en lo íntimo. Es una mujer divertida, con un sentido del humor muy ácido, es contradictoria, es falible, se le quema el arroz como a mí, y esa figura no tenía nada que ver con la figura que me habían enseñado o mal enseñado en la escuela. Se me rompe un poco la estatua y en las fisuras encuentro a un personaje con el que puedo conectar, con el que sí puedo decir, ahí estoy yo y están muchas de las mujeres que conozco y de mis amigas y de mi madre y mis abuelas. Y entonces es que eso me permite entrelazar esas inquietudes personales con este personaje literario, ¿no? Bueno, o este personaje de la literatura. Cuéntame un poco más acerca de tus proyectos futuros o aquellos que probablemente no está realizando, pero que sin embargo le gustaría realizar, temáticas que le gustaría abordar. Pues
Todo el año pasado estuve trabajando en una serie nueva para el estudio de Apple. Sería la primer serie completamente en español de la plataforma. Estamos esperando una fecha de estreno que ya está un poco fuera de nuestras manos, pero es una serie inspirada en un documental que estuvo creo que compitió para los Oscars hace un par de años, que se llama Midnight Family, Familia de Medianoche, y es un documental que trata sobre una cosa muy como particular de la Ciudad de México y que tiene que ver con el servicio de salud público, específicamente con las ambulancias que existen en esta ciudad, en una ciudad de más de 10 millones de habitantes. El estado tiene menos de 100 ambulancias para cubrir a esta población y eso permite que exista un vacío o una necesidad que las ambulancias privadas cubren. Ese es como el contexto grande de esta serie que abordamos, que tomamos como punto de partida este documental para crear nuestra propia historia. Y al final, pues sin duda termina teniendo también una temática social a la que siento que invariablemente orbito, sin que haya necesariamente como un tema en particular que me mueva más que otro, ¿no? Creo que las películas se te van atravesando también por quién eres tú en ese momento y por cómo vas creciendo, porque creo que las películas son organismos vivos que mutan también junto con una. Así que, pues, por ahí. Claro. Bien, te agradecemos a Natalia Beristain por su tiempo para esta entrevista. Y va a participar en el Hype Festival de Arequipa 2023. Es una fiesta de letras que reúne a directores, a periodistas, escritores, y etcétera, etcétera. Natalia Beristain va a participar en el evento número 43 junto a Carlos Moreno, Yamile Ribeiro, en conversación con Emma Graham el sábado 11 de noviembre a las 4 de la tarde, y también en el evento número 77, Natalia Beristain, en conversación con Miguel Barreda el domingo 12 de noviembre, también a las 4 de la tarde. Agradecemos a Natalia Beristain su presencia, también a nuestros espectadores. Muchas gracias, Natalia. Y con ustedes será hasta en una próxima ocasión. Gracias.